Recibe tus clases, intercambia información en cualquier parte y en todo momento. Colegio de Teología Online. Alumnos de la materia de hermenéutica del Seminario de Teología Virtual de nuestro Colegio Bautista de Teología. Estamos en este momento, vamos a hacer un pequeño repaso de las 3 unidades anteriores, ya que esta semana hemos iniciado con la unidad 4. En la unidad 1 ustedes se recordarán que estudiamos los conceptos principales de hermenéutica y también vimos un poco de la historia de la hermenéutica. Aprendimos que la hermenéutica es la ciencia que nos enseña y nos da los principios y herramientas para la correcta interpretación de una obra literaria, especialmente de las Sagradas Escrituras. En la unidad 2 y 3 desarrollamos los 13 principios de interpretación hermenéuticos. El primero que vimos fue el principio de interpretación literal. Y vimos que ese es el que nosotros tenemos que usar como prioridad siempre y cuando las condiciones no nos hagan imposible aplicar este principio. Muchas veces la Biblia utiliza ciertas figuras para comunicar su mensaje y en ese caso obviamente no podemos utilizar el principio literal. Por eso vimos también el principio de figuras. Dentro de esas figuras que utiliza la Biblia existen las figuras retóricas o las figuras literarias, que es nuestro primer tema de interés en esta unidad 4. Las figuras retóricas o también llamadas literarias consisten en el uso de las palabras fuera del sentido tradicional, pero conservando sus significados habituales. Por ello, en la unidad 4 profundizaremos en esas figuras retóricas, pero también estudiaremos algunos métodos de estudio de la Biblia. Volviendo a las figuras retóricas, es importante saber que en español existen más de 200 figuras. Figuras que se utilizan en canciones, que se utilizan en obras literarias, en poesía. Sin embargo, nosotros vamos a limitar nuestro estudio a 16 figuras que son las que más se utilizan en la Biblia. Ellas son antítesis, apóstrofe, gradación, enigma, fábula, hipérbole, ironía, metáfora, alegoría, metonimia, parábola, paradoja, prosopopeya, proverbio, símbolo y símil. En su material publicado la presente semana se define y se ejemplifica cada uno de ellos. Sin embargo, en esta oportunidad haremos un énfasis en la gradación, la fábula, la prosopopeya, la parábola y el símil. Empezaremos con el tema de la gradación. La gradación también es llamada clímax. Consiste en ideas expresadas en progresión continua, de tal manera que cada una expresa algo más o menos que la anterior. Yo quiero invitarlo a que usted busque en su Biblia la cita de Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5, dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Vemos cómo poco a poco la Biblia nos va mencionando en este pasaje una situación a través de la tribulación, nos lleva a la paciencia, nos lleva a la prueba y luego nos lleva a la esperanza y a la falta de vergüenza. Ese es un ejemplo de gradación, además de los que están explicados en su material. También quiero que estudiemos un poco sobre la fábula. La fábula es un tipo de narración. Es un poquito diferente a las otras figuras porque entramos en la narración y es una narración ficticia desarrollada por seres inanimados. ¿Qué entendemos por seres inanimados? Son aquellas cosas, plantas o animales que muchas veces nosotros les atribuimos cualidades humanas y a través de ellas desarrollamos esta narración. ¿Cuál es el objetivo de la fábula? El objetivo de la fábula es siempre dejar una moraleja o una enseñanza moral. Muchas veces las fábulas son ocupadas fuera de la Biblia, pero también en la Biblia encontramos fábulas. Prueba de ello, y usted puede buscarlo en casa, es la cita de Jueces 9, del 8 al 15. Por razones de tiempo, esperaríamos que usted lea dicha fábula en su casa. Esta fábula bien podría llamarse la elección del rey de los árboles. Y vemos cómo muchos árboles y arbustos están discutiendo sobre quién debería de ser su rey. ¿Cuál es la enseñanza moral que nos deja o la moraleja que nos deja esta fábula? Y es que a los verdaderos servidores de Cristo
Lo que les interesa es dar buenos frutos, esos árboles que dan buenos frutos, y no recibir reconocimientos. Pero las personas inútiles, aquellas que no dan frutos, como la zarza de nuestra historia, estarán contentas de recibir honor, poder y gloria, aunque no lo merezcan. Así como la fábula nos deja una moraleja, también tenemos otro tipo de figura retórica llamada la parábola. La parábola es una narración ficticia desarrollada por seres humanos que por comparación también deja una enseñanza moral o espiritual. Veremos más adelante el símil, pero vemos cómo la parábola es la amplificación del símil. Lo que pasa es que la parábola lo hace en forma de narración. Usted se preguntará también cuál es la diferencia entre parábola y fábula. Es simple, son muy similares. La diferencia es que la fábula utiliza, dijimos, seres inanimados para desarrollar las acciones de la narración. En el caso de la parábola, las acciones son desarrolladas por seres humanos. Ambas son narraciones ficticias, pero la fábula no utiliza la parábola no utiliza seres inanimados. El propósito de las parábolas de Jesús. Jesús dejó muy claro en la cita de Mateo 13, del 10 al 11, yo lo invito a que usted pueda buscar esa cita, en Mateo 13, del 10 al 11, deja claro el doble propósito al utilizar las parábolas. Dice el Señor, en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vemos cómo aquí el Señor explica el doble propósito de utilización de las parábolas. Lo primero es, Él quería revelar la verdad a sus allegados, quería revelar la verdad a sus discípulos. Y en segundo lugar, quería esconder la verdad a sus detractores. Prueba de ello es que adelante de eso nosotros encontramos también la parábola de la cizaña, y vemos cómo la narración la realiza en Mateo del 13 al 24, 30, y luego la explicación la realiza del versículo 36 al 43, dejando un intervalo entre ambas narraciones, o entre la narración original y la explicación, porque cuando ya estaba en la intimidad con sus seguidores, con sus discípulos, el Señor procedía a explicar dichas parábolas. Otros ejemplos de parábolas de Jesús son la parábola de la semilla de mostaza, la encontramos en Marcos 4, del 30 al 32, la parábola muy famosa del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, y así muchas otras parábolas que podemos encontrar en los evangelios. También ustedes encontrarán la prosopopeya. La prosopopeya es una figura literaria o retórica también llamada personificación. ¿Por qué se llama así? Porque consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a los seres inanimados. Ya estudiamos que son los seres inanimados, pero no solamente a seres inanimados, también se los asigna a virtudes, a emociones. No es lo mismo que la fábula, porque esto solamente hace una comparación o hace una atribución de estas cualidades humanas, no hace una narración como en el caso de la fábula. Vamos a buscar Isaías 55, 12. En esta cita bíblica hay un ejemplo muy claro de prosopopeya o personificación. Isaías 55, 12 dice de la siguiente manera, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Usted y yo sabemos que los montes no pueden hacer ninguna canción. También estamos claros que los árboles no pueden aplaudir, no pueden dar palmadas. Esas son características propias de los humanos, acciones propias de los humanos. Pero en este caso no es una narración, sino que nos está ejemplificando, nos está comparando y nos está atribuyendo ciertas cualidades humanas a los árboles en este caso, o a los montes y collados, que son seres inanimados. Le decía que a diferencia de la fábula, esta prosopopeya o personificación no es una narración. Por eso la podemos distinguir de la fábula, pero sí todas están íntimamente relacionadas. Podríamos decir que la fábula es una prosopopeya extendida en forma de narración. Y por último, vamos a ver el símil. ¿Por qué el símil? Porque también está relacionado con la parábola. El símil es una comparación claramente expresada entre personas, objetos o procesos. Las palabras de enlace, ¿cómo reconocer un símil? Utiliza siempre palabras de enlace, como semejante a o tal como. El símil y la parábola, le decía, están íntimamente relacionadas. Podríamos decir que el símil es una pequeña parábola, es una parábola corta, pero no está dada muchas veces en forma de narración. La parábola es una extensión
del símil. Y este símil es una comparación más breve. Ahí en Mateo 13, del 45 al 46, encontramos un ejemplo, entre otros, un ejemplo de símil. Dice el Señor así en su palabra. También dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Es semejante a, ahí está la palabra comparativa. Ahí está como nosotros podemos diferenciar este símil. Y vemos cómo es sumamente corto en relación con una parábola. Anteriormente, desde el capítulo 13 de Mateo, se dan muchas parábolas del Señor, pero son un poco más extensas. Esta, por ser tan corta y por utilizar la palabra semejante a, podemos clasificarla como un símil. Le decía que está muy relacionado con la parábola porque la parábola no es más que la extensión de un símil. Muy bien, con esto, con esta ampliación de la explicación dada en su información publicada, nos vamos a quedar para una próxima oportunidad. Quisiera que pudieran revisar completamente su material, aparte de este video, y que cualquier consulta puedan realizarla a través de la mensajería de la plataforma. Esperamos que este seminario siga siendo de bendición y los invitamos a que sigan adelante. Que Dios los bendiga. Recibe tus clases, intercambia información en cualquier parte y en todo momento. Colegio de Teología Online. Requisitos: educación básica hasta 9º grado, nivel básico en informática, tener acceso a internet. Duración del curso: 2 ciclos de 5 meses por año. Total de ciclos a cursar: 8. Inscripciones y mayor información en la página de tu iglesia. Colegio de Teología Online. Haciendo discípulos, una persona a la vez.